Soy José Lucía y hago dibujos. Desde Artista Bat Auzoan me han dado la oportunidad de darme un poquito a conocer. Empecé a dibujar de niño, como todos. Lo que pasa es que se ve que no he superado esa fase y ahí me he quedado. De niño dibujar era como un juego, ¿no? Como jugar a muñecos, digamos, pero en un papel, dibujando, montando tus pelis, inventándote tus historias ahí. Y era un pasatiempo simplemente. Al llegar a la adolescencia o en bachiller cambió un poco, ¿no? Como que el dibujo seguía siendo un juego, pero adquirió como una capa más y un toque más personal. Y eso, dibujos de adolescente intensito, vamos. Estudié el bachiller artístico en Artaza y después, no sé si por inercia o porque era lo que tocaba o no lo sé muy bien, pero hice Bellas Artes. Gran error. y eso, no salí muy contento de allí, pero bueno. Al acabar la carrera empecé a trabajar de cosas que nada tenían que ver con el arte y cambié las bellas artes por las artes marciales y me alejé bastante del dibujo. Después de unos años así me di cuenta de que yo realmente lo que quería era ser dibujante y me costó un tiempo, no soy muy rápido, pero bueno, decidí irme a Barcelona a estudiar a la Escola Joso, que es una de las escuelas más importantes de cómic a nivel estatal, recomendado por un amigo que había estado allí y eso es lo que hice. El tipo de enseñanza, por ejemplo, en la Joso y en Bellas Artes era opuesto, o complementario si se quiere, y me vino muy bien. Por otro lado, yo creo que también estaba más predispuesto que unos años atrás en la carrera, ¿no? El paso por la escuela me dio herramientas para poder entrar en el mundo del cómic, de la ilustración, que a mí me interesaba más, igual que otros circuitos del arte en los que estaba más centrado la carrera de Bellas Artes. Finalmente esto añadió otra capa más al dibujo, que era la de ganarme el pan, ¿no? O sea que se complementaba con las dos anteriores que tenía, que era la de juego, la de algo más personal, y en ese punto estoy ahora. Para ello voy presentando diferentes portafolios o proyectos a editoriales, ya sean aquí o fuera. Cuando son de cómic presento más los proyectos en Francia, ya que el mercado es más grande y lo que te pagan te permite vivir de ello. Aquí sería bastante difícil. Mientras voy preparando proyectos y esperando que me respondan, me gano la vida con las artes marciales, dando clases y también en algún colegio doy clases de dibujo a chavales. Ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es el segundo libro de Euskal Herriko Animalia, que sacamos el primero el año pasado junto con Asier Gorostidi, con la editorial Erein. Y el año pasado era sobre los vertebrados y este año queríamos hacer uno sobre los invertebrados. Otro proyecto en el que estoy trabajando es un cuaderno de viaje de Getxo. Sería eso, ilustraciones hechas en la calle, urban sketching le llaman ahora, de Getxo, del pueblo. Por otro lado, estoy también colaborando como ayudante con una orquesta de París y un teatro, y tenemos que hacer los fondos, ¿no? La escenografía con animaciones, ilustraciones y tal. Y nunca he hecho algo así, creo que estará chulo con la orquesta y tal. Uno
uno de los proyectos de cómic que he estado moviendo con un guionista por Francia, pues parece que hay alguna editorial interesada y a ver si hay suerte y sale adelante. Mi manera de trabajar normalmente, la que a mí me gusta, es dibujar a mano, con un lápiz o un boli. Y después depende de si va a ser una ilustración, un cómic o para qué tipo de trabajo sea. Me gusta darle color con acuarelas, por ejemplo, o si no, en digital, que la segunda parte del proceso siempre la hago en digital. Siempre me gusta empezar los dibujos a mano, pero la verdad es que el digital te da unas oportunidades muy buenas y te ayuda mucho. Por lo que me suele gustar la segunda parte del trabajo hacerla en digital. Puedes retocar fallos que ya has hecho en el dibujo, puedes cambiar el color o cuando es cómic directamente darle todo el color en digital. El proceso de trabajo suele variar dependiendo de si estás trabajando para ti, digamos, es una idea tuya o estás colaborando con un guionista o es un encargo, pero sea como sea, normalmente te llega la idea ya sea tuya o de otro y lo que tienes que hacer primero es pensar bien, sentarte y decidir qué es lo que vas a querer hacer con eso, ¿no? Después de ahí haces unos bocetos o si fuese un cómic un storyboard, que debería ser un boceto pero en viñetas. Cuando tienes eso decidido pasarías a hacer los lápices, que sería dibujar a lápiz todo. Después pasarías a hacer la tinta. Después lo escanearías y al digitalizarlo le darías el color en digital y si fuese un cómic pues después lo rotularías, lo maquetarías y tal. Una vez digitalizada la imagen, normalmente lo que hago es exportarla a Photoshop y suelo funcionar con una tablet de estas, que es más cómodo que un ratón. Lo primero que suelo hacer es quitarle la línea azul del lápiz, suelo dibujar en azul para poder borrarlo fácilmente en el ordenador. Y después lo que hago es quitarle el fondo, para que se quede solo la tinta. Todo lo blanco desaparece, de esa manera puedo ir metiendo el color en una capa por detrás y después nos quedaría así el color. Si quito la línea, para que veáis cómo es el color, está hecho así. Voy seleccionando con el lazo las diferentes áreas y les voy dando el color que quiero. Después le añado los bocadillos, el texto y pues lo voy maquetando, pongo el hueco entre las viñetas y este suele ser más o menos el proceso. Todo esto son dibujos que voy haciendo en el autobús o en el metro. Bueno, ahora se ha vuelto todo un poco más aburrido con la mascarilla, pero bueno, estos son de antes de que tuviéramos que ir con mascarilla. Agradecer a Sirrimarra, al Ayuntamiento de Becho y a Artista Batausuan por esta oportunidad y a todos vosotros por aguantar la chapa hasta el final. Si alguien está interesado o quiere saber algo más o quiere que le comente algo, ponerse en contacto, os dejo aquí mi Instagram y me escribís por ahí si queréis. Un saludo y eskerrik asko.